Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí ya estamos empezando IPSE Digital. Ya nada más por ahí rápidamente que nos confirmen. Ok, perfecto. Ya nos indica aquí en nuestra área de producción que ya estamos listos, Inge. Pues bienvenidos a una emisión más de IPSE Digital. Potencialízate. ¿Cómo estamos, Inge? Creo que sí, como decimos, estamos completamente en vivo, así que esperamos que ustedes sean parte de los comentarios, sean parte del programa con sus opiniones, tal vez anécdotas también que tengan. Recuerden que nos pueden contactar ya sea vía chat, ahorita por Facebook, estamos ahorita completamente en vivo, como decimos, o también vía WhatsApp al 55 50 56 75 43 o cualquiera de nuestras redes sociales, así que estamos para escucharlos, para que sean parte de también este programa. Ya mero, ahí vamos, Inge. No, como hemos dicho, hoy vamos a hablar de un tema que se ha manejado en varios cursos que hemos tenido precisamente, ¿verdad, Inge? Así es, y que tiene que ver con el salario emocional. Digo, creo que ya al final se pudo ver un poquito nuestra intro, ¿no? Que reflejaba ahí un movimiento y que, bueno, por alguna cuestión, pues de repente no la podíamos ver, ¿no? Pero ya se alcanza a visualizar. Y efectivamente, Inge, pues ahí vamos a hablar del salario emocional. Antes de comenzar con nuestro tema, pues siempre recordarle a nuestros IPSEnautas que IPSE Digital es un espacio de ingeniería para potenciar la cultura empresarial. Somos un organismo de capacitación y consultoría en temas diversos de calidad, mejora continua, estándares de competencias por el conocer, temas de emprendedurismo, finanzas, inocuidad, ya hoy en día incluso también con normas que tienen que ver con la parte ambiental, como es la ISO 14000, la parte de seguridad y salud ocupacional, como la ISO 45000, entre muchos temas más. Ahí los invitamos a que siempre nos visiten en nuestro Facebook oficial, www.facebook.com/IPSEMX, también nuestra página web www.ipse.org.mx, tenemos el Facebook de Rocío IPSE, donde también todos los jueves se transmite en vivo nuestro programa de IPSE Digital desde la Ciudad de México para todo el mundo, aquí desde Vive Radio. Ok, vamos al corte y regresamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos A IPSE Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSE Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSE Digital, potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital. Potencialízate. Continuamos. Eso, en nuestro programa del día de hoy, jueves, estamos en vivo recordándole a todos nuestros IPSEnautas que también nos pueden escribir a través de Facebook, nos pueden ir dejando sus comentarios para también irlo pues leyendo durante la transmisión, todas sus dudas, preguntas, con toda confianza lo pueden ir haciendo, lo vamos comentando en vivo y de todas maneras posteriormente recuerden que todo este material también se sube en nuestro canal de YouTube, que es el de IPSE, Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial, y también ahí pueden dejarnos sus comentarios y con mucho gusto se les va dando una retroalimentación. Entonces, pues Inge, que vamos a hablar del salario emocional y vamos a ver aquí una presentación que traemos sobre este tema, ¿no? Vamos a ir viendo algunos puntos importantes, recomendaciones, sugerencias para todos nuestros IPSEnautas que están trabajando en sus empresas y que de repente tienen esa gran duda existencial. ¿Qué hago aquí, no? No, entonces digamos más bien,
pues muchas veces cuál es ese beneficio que precisamente en ocasiones tiene que ir más allá de la cuestión económica, ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente de salario, pues a todos nos viene a la cabeza este concepto de una remuneración económica por hacer tu trabajo en una organización. Sin embargo, hace pocos años este término del salario emocional empieza a tener poco a poco más relevancia. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta en muchas organizaciones que el dinero pues no lo es. Así es, así es. En sí el éxito de muchas empresas, como hablamos en el programa pasado, es también parte de la estandarización, pero también es lograr conectar, crear vínculos entre empleados y conseguir que los empleados se sientan parte de la empresa, como decían, ¿no? La camiseta, ¿no? A ver, aquí me está mostrando el ingeniero una de lo que yo iba a comentar. Ahí como veo, los empleados, sobre todo las generaciones más jóvenes, no tienen suficiente con su salario económico, así que ya están buscando nuevas formas de poderse integrar en el ámbito laboral. Pero todo depende, o sea, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos buscamos lo mismo, pero muchos buscamos en cuestión emocional que nos den algo más, ¿no? Ya no solo es el salario. Antes, nuestros abuelitos, si les preguntan, ¿y cómo era el trabajo antes o cómo eran los salarios antes? Pues a lo mejor te van a hablar en términos monetarios, ¿no? Pero realmente ahora todo ha cambiado y ya no solo en términos monetarios o económicos se manejan las empresas, no solo por el salario, también estamos buscando otros ámbitos. Aquí encontré un estudio donde precisamente hablan, dependiendo de los años, cómo cada generación busca diferentes cuestión emocional. Por ejemplo, la generación X, que se considera de 35 a 54 años, buscan las empresas que ofrezcan una flexibilidad, porque la mayoría de las personas buscan estar más tiempo, o en la generación X se dice que buscan estar más tiempo con sus familias, con sus familiares, convivir, ¿no? Con sus hijos. En los baby boomers de 55 a 65 años, pues prefieren la seguridad laboral, algo que los mantenga ya estables. Esto en realidad estamos hablando del ámbito de antes, ¿no? Y todavía esta generación pues es lo que busca. Y la generación Z de 18 a 24 años, que estamos hablando de los más jóvenes, pues buscan que sus funciones aporten valor según el estudio que les comento. Y los millennials, que en sí es la generación actualmente que está en mayor porcentaje en el ámbito laboral, de 25 a 34 años, sus perspectivas profesionales, según el estudio, pues es tener más tiempo libre. Aquí no lo logro ver, pero sí era en sí tener más tiempo libre, ya sea para estar con sus amigos, para poder convivir, y prefieren ellos trabajar menos horas a que les ofrezcas un salario más alto. En ese aspecto ellos buscan en el ámbito laboral. Los beneficios pues son muchos y se van a mencionar también casi al final de este programa, pero así como vemos aquí en la encuesta, pues vemos que los empleados felices son 300% más valorados. Y a ver, sí, permíteme. Y la satisfacción de los empleados generan hasta un 44% más retención en la plantilla, o sea, ya no hay rotación y por lo tanto crea fidelidad. Los días perdidos se podrían reducir hasta un 66% y se reduce 51% el ausentismo de los trabajadores y empleados 33% más productivos. Estos son algunos de los beneficios o ventajas que presenta tener un salario emocional, pero durante todo el programa vamos a estar hablando de ejemplos y en sí del concepto, así que vamos con todo, Inge. Así es, Inge. Pues bueno, ya explicaste de manera muy concreta, ¿no? Todas estas generaciones que incluso a veces hasta por ahí yo ni había escuchado, ¿no? Esto de los baby boomers, que ya son esa generación, pues de 50 años en adelante, que como bien mencionas, ellos ya es más una seguridad, estabilidad, pero también hoy en día con toda esta parte de los millennials, que pues ellos al contrario, ¿no? O sea, hoy están en una situación donde dicen, pues bueno, también estoy en mi casa, todavía
tengo a lo mejor vivo con mis papás, no tengo hijos, etcétera, etcétera. Entonces, pues se sienten también como con esa libertad de poder poner sus preferencias profesionales o laborales por encima del dinero, ¿no? Como bien lo comentabas, y pues a veces ellos buscan algo muy, muy cómodo. Pero bueno, lo vamos a ir comentando. Entonces, precisamente como un concepto, como una definición, traigo por aquí que el salario emocional es la suma, y esa es una palabra interesante, ¿no? La suma de todos los incentivos no económicos. Ojo, esto es importante para las empresas, y si tú eres algún personal de recursos humanos que nos estás escuchando, tienes que empezar a identificar cuáles son tus incentivos no económicos en la organización, qué es lo que estás ofreciendo a tu gente, porque precisamente de ahí van a partir las estrategias, ¿no? Entonces, al final, este salario emocional tiene que ver con algo que se llama la motivación. Y al final del día, esta motivación va a ayudar a que precisamente se fortalezca el compromiso de tus colaboradores. A diferencia del salario económico, que es fácilmente cuantificable, el salario emocional que una empresa pueda ofrecer es más difícil de determinar. Obviamente, esto es el punto clave, ¿no? Cómo poder determinar, cómo poder medir quizás qué tanto salario emocional estamos ofreciendo o no. Hoy en día, precisamente las empresas que buscan atraer al mejor talento necesitan darle algo más potencial a sus trabajadores, algo que precisamente los enamore, y esa yo creo que debe de ser la palabra clave, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy en día en tu empresa para enamorar a tus empleados? Hay que ser muy realistas. En muchas organizaciones no se ve si los estás enamorando o no. Entonces, pues al final, esto es lo que tienes que empezar a revisar en tu empresa, ¿no? ¿Y de dónde viene este término? ¿De dónde de alguna manera se empezó a popularizar este término de salario emocional? Pues bueno, precisamente del famoso Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley, que lo hemos escuchado en muchos diferentes momentos, que es este hub de tecnología que está en San Francisco, Estados Unidos, donde hemos visto a todas las grandes empresas a nivel mundial que tienen que ver con la parte tecnológica. Pues bueno, al final del día ellos se dieron cuenta en todas estas empresas que están ahí, que muchas veces no se tenía el personal suficiente o con la competencia necesaria, o que a veces también la parte económica pues era difícil, ¿no? Era difícil dar a lo mejor un salario que fuera también muy atractivo. Digo, no por esto significa que les ofrecieran un bajo salario, o sea, también daban un buen salario, pero eso no era la única, vamos a decir, forma de atraer al talento. Entonces, en estas mismas organizaciones como Google, como Amazon, como muchas otras que están ahí, empezaron a buscar estas nuevas herramientas, estas nuevas formas de motivar a la gente, de precisamente atraerlos, de enamorarlos, de que se pongan la camiseta, ¿no? Entonces es ahí donde poco a poco se empieza a popularizar el término del salario emocional en nuestro hub de Silicon Valley, ¿no? Y pues bueno, al final, ¿qué importancia tiene en una empresa hablar sobre esto? Algunas estadísticas ya las comentabas, Inge, en tu lámina anterior. Aquí yo también traigo otro dato para compartirles, que el 75% de los trabajadores que tienen muy malas condiciones labora pues deficientemente, ¿no? Mientras que el 100% de los trabajadores que tienen excelentes condiciones trabajan bien, y no solo bien, sino muy, muy bien, ¿no? Esto significa que si un trabajador tiene un buen salario emocional, pues desarrollará mejor su labor. Tú hace un momento en el estudio que traías comentabas que hasta el 300%, ¿no? O sea, al final dense cuenta de algo, tienes que empezar a revisar ese costo-beneficio en la empresa. Y esto para todos los incenautas que nos están escuchando, que trabajan en sus diferentes áreas, ¿no? Ventas, compras, calidad, producción, etcétera, tienen que empezar a ver con su área de recursos humanos, e incluso si por ejemplo es hasta una pequeña empresa, o sea, porque muchas veces se piensa que esto nada más es como para las empresas grandotototas, ¿no? Que tienen los altos presupuestos y que a lo mejor, porque trabaja muchísima gente. No, esto también lo tienes que ver desde una empresa pequeñita, porque al final del día todo tipo de empresa inició o comenzó pues pequeñitos, ¿no? Y a veces tener esa lealtad, esa confianza de tus empleados
empleados o colaboradores parte precisamente de estrategias que los motiven y que también de alguna manera les emocione. Ha sido un problema muy grande que en consultoría nos hemos encontrado en muchísimas empresas que el personal está ya muy desmotivado, simplemente va a trabajar por la necesidad económica y sabemos que en México los salarios de por sí son muy bajos, andan por ahí en promedio de unos 10,000, 15,000 pesos al mes. Hoy en día, incluso con este tema de la pandemia, pues hasta se están ajustando esos salarios tristemente a la baja, ¿no? Entonces, pues si ya no vas a poder ofrecer una buena remuneración en términos económicos, pues por lo menos crea mejores ambientes laborales, ¿no? Por lo menos crea de alguna manera un mejor espacio para que la gente no vea incluso como un castigo, a veces algo tedioso, fastidioso, ¿no? Tener ya de por sí que levantarse temprano, viajar por el metro, camión, a tales horas de la mañana con el bullicio de la gente, en el transporte público, llegar a la empresa y que de todas maneras llegues y desde el primer minuto de la mañana ya hay problemas con la gente, con las áreas, que hay trabajos pendientes, que te das cuenta que los demás no hicieron su chamba y empiezas a molestarte, empiezas a estresarte y ya iniciaste así siendo las primeras horas de la mañana, ¿no? Conforme va transcurriendo el día, pues a lo mejor medio va solucionando algo, pero a lo mejor pues no solucionaste nada y todo empeoró, ¿no? Hay empresas donde tristemente todo es para ayer, todo urge, eres malo, no trabajas, el dueño no tiene ese liderazgo y son muchos temas que hemos tocado aquí en IMSS Digital, tanto en nuestros diversos programas de radio, que ahí los invitamos a que revisen cada uno de estos contenidos, como en las diversas capacitaciones y proyectos de consultoría que ofrecemos. Entonces, empieza a ver, y es algo que también va muy ligado a esta norma 035, ¿no? Digo, por ejemplo, la parte del estrés, pues es parte de que también no hay un tema de salario emocional quizás en tu empresa y por eso te estresas más. ¿O cómo ves este panorama, Inge? Precisamente, y lo que acabas de mencionar, ni siquiera se trata de destinar grandes presupuestos pero sí estar atentos de las necesidades e intereses de todos los trabajadores, dependiendo también, como dije, de la generación. Ellos van a requerir ciertas necesidades que ni siquiera el salario más alto igualará una buena calidad de vida. Así como dices, lo que queremos son empleados felices, contentos. Cuando vas feliz a algún lado, hasta ni siquiera te pones a pensar tanto en cuestión monetaria, aunque sí, claro, es muy importante también esa parte, pero no es ya la principal. O sea, como mencioné, en estos tiempos ya todo va cambiando y ya las generaciones actuales ya no solo buscan en cuestión monetaria, en cuestión económica, sino también buscan otras prestaciones. Es tan sencillo como crear espacios confortables, acceso a una alimentación sana, un entorno de trabajo transparente, hasta simplemente un feedback de sus jefes inmediatos o de sus jefes para saber cómo van haciendo el trabajo y ellos se sientan motivados. Nunca, cuando un trabajador lo hace bien, nunca te tardes en decirle, lo estás haciendo bien, no por miedo de decir que se va a confiar o algo. A veces lo que necesitamos es ciertas palabras simplemente para seguir trabajando, para seguir motivándonos y es tan sencillo que ni siquiera necesitas también emplear, como mencioné al inicio, un presupuesto grande para tener a tus salarios contentos y felices. Así es, Inge, y pues precisamente vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿no? De esto del salario emocional, lo que están haciendo en algunas empresas, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y lo vamos a ir comentando para ver pues nuestros puntos de vista y pues recordar a nuestros ipsenautas que también, si alguno de ustedes quiere participar a través del Facebook, puede ir dejando sus comentarios. Incluso si alguno de ustedes en su empresa a lo mejor sí tiene algo de salario emocional, que también nos comparta qué tipo de estrategia o cómo lo están llevando en su organización, ¿no? Y pues voy a empezar con uno que se está empezando a popularizar bastante y más hoy en día con el tema de la pandemia, pues muchísimo más, ¿no? Esto del famoso home office o el trabajo vía remota, ¿no? En algunos países ya se empezaba a implementar esto, sobre todo en algunos países europeos, algunas zonas de Estados Unidos. En México, pues todavía se tenía
de alguna forma el concepto, pero faltaba la implementación. Hoy en día, desde el que surgió todo esto del COVID, pues bueno, ya las empresas, pues ni modo, ¿no? Le tuvieron que entrar a esto del trabajo remoto, pero al final también, y hay que ser muy francos, hemos tenido muchos comentarios de algunos colegas, de algunos compañeros que también hoy en día pues están trabajando en alguna empresa, y aunque están trabajando precisamente vía remota, también hay mucha desconfianza de las empresas, ¿no? De repente, oye, me voy a conectar a cualquier hora del día y sin avisarte para ver si en verdad estás chambeando, voy a estar monitoreándote, métete a este sistema donde necesito que estés las 8 horas de tu jornada laboral. O sea, empiezas también de repente a escuchar de ciertas condiciones que, bueno, o sea, está bien que por un lado es remoto, pero también buscas estresar o buscas oprimir de alguna forma a tu colaborador. Entonces, tampoco se trata de que si de por sí cuando, digamos, era todo en condiciones presenciales, tratabas al trabajador pues de manera a veces hasta muy explotadora, pues ahora en la modalidad en línea, sea peor, ¿no? O sea, de repente empiezas a escuchar estas experiencias, ¿no? Y bueno, al final este trabajo remoto es una tendencia al alza, cada vez eran más las empresas que empezaban a adoptarlo. Hoy en día, pues como les comento, ¿no? Por el tema COVID, muchas, pues sí o sí tuvieron que hacerlo. A muchas no les ha gustado, hay que ser muy, muy sinceros en esa parte, pero quizás empieza a ser un, ¿cómo le llaman? Un parteaguas, ¿no? De aquí al futuro, y el futuro, pues prácticamente ya a la vuelta de la esquina, donde quizás muchas empresas ya lo empiecen a considerar como una forma de trabajo. ¿Cómo lo ves, Inge? Así es, Inge. Como mencionas, muchas empresas ya estaban trayendo esta parte, ya lo estaban empezando a implementar. En sí, una de las empresas más grandes, ahorita se me fue el nombre, en lo que es Japón, como el año pasado lo empezó a implementar y en realidad vio un gran aumento de productividad de sus trabajadores. Ahora, precisamente por la pandemia, por el COVID-19, pues muchas empresas se vieron obligadas a implementarlo, muchas están contentas, otras no tanto, pero créeme, te voy a hacer una mención que también se ha comentado, que también no todos los empleados les gusta, ¿eh? He escuchado que algunos, la mayoría sí está contento, le gusta estar en su casa, pero otros se quejan de que tal vez por el ambiente en su casa o en donde están, no se logran concentrar. Así que como mencioné, depende mucho de identificar las necesidades también particulares, no solo en general, de tus empleados para poder crear un salario emocional. Ok, es importante lo que mencionas, de hecho un poquito más adelante dentro de unos tips, ¿no? Que vamos a mostrar de cómo implementar estas estrategias. Uno de esos es algo que precisamente acabas de mencionar, ¿no? Identifica la voz, y a veces así se le llama, ¿no? La voz de tus propios empleados, o sea, a veces hazles algunas encuestas, pero digamos un poquito más adelante lo vamos a mencionar. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con la flexibilidad del horario, ¿no? También es una estrategia que empieza a popularizarse en muchas empresas. A lo mejor sí tienes que ir físicamente pues a la organización, pero de alguna manera ya se trata de tener esta flexibilidad. Hoy en día, y precisamente con temas como la NOM 035, entre otros aspectos que tienen que ver con el estrés, y que a lo mejor también se está perdiendo mucho la convivencia familiar, en el personal, en los empleados, ¿no? De repente, y hay que decirlo, hay personas que en un año pasan más horas de su vida trabajando en la empresa que estando en casa con su familia, ¿no? Entonces, estar ya en un horario que en apariencia es de 8 horas, pero que termina siendo en la práctica de 10 o 12 horas, pues obviamente va desgastando al personal, y esto sin duda alguna va provocando que la misma gente posteriormente esté buscando nuevas opciones de trabajo en otras empresas, ¿no? Lo que hablábamos aquí precisamente en la gente de recursos humanos, ¿qué estás haciendo para enamorarlos? Y con esta estrategia de tenerlos más horas de las necesarias en tu organización, los estás desenamorando todos los días, ¿no? Entonces, empiezan a buscar, ¿no? Por ejemplo, esta práctica es fácil de implementar, gratuita, realmente interesante para las empresas, va empezando a tener incluso como esta imagen, ¿no? De decir, mira, pues aquí nada más ven
termina tu jornada y vete con tu familia. Y aunque pareciera hoy en día algo a lo mejor no muy importante o incluso como poco trascendental, incluso ya empieza a ser parte de ese marketing de algunas empresas, de que en nuestra empresa nos preocupamos porque tú convivas con tu familia, ¿no? Y a veces hasta ese tema mercadológico genera ese gancho para que busquen trabajar en estas empresas. ¿Cómo ves esta estrategia, Inge? Muy bien, como hablaba también al principio, a veces dependiendo de la generación, por ejemplo, los millennials les gusta esta parte de una flexibilidad de horario para ellos poder hacer sus proyectos, estar conviviendo con sus amigos, con su familia, ¿no? Pero también otra generación un poco más grande puede también obtener este beneficio como algo bueno, como mencionas, para convivir con su familia. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo, sino sí me han comentado colegas, 2, 3 colegas, que luego dicen que en su trabajo tal vez no están obteniendo el salario que ellos sienten que merecen, pero los dejan salir temprano o les dan tiempo libre, les dan una flexibilidad de horario, y eso hace que ellos se mantengan allí y sigan contentos. Como dije, es mantener contentos a los empleados, Inge. Correcto, correcto. Entonces, vamos a ver otra que también está empezando a popularizarse mucho, lo que se llama actividades de trabajo en equipo. Hay empresas que aquí empiezan a hacer dentro del trabajo, dentro del horario, porque esto también es importante. Hay empresas que consideran el horario de trabajo sagrado. Tú no puedes distraerte de la producción, tú no puedes distraerte de la operación, ¿no? E incluso si vamos a programar capacitaciones y otras cosas, tiene que ser fuera de tu horario de trabajo, ¿no? Que tiene que ver también eso muy ligado con el punto anterior de esa flexibilidad. Pero no, realmente, incluso tanto la capacitación como ciertas actividades grupales tendría que estar considerado dentro de tu jornada de trabajo, porque al final del día tú como empresa tienes ya hoy en día esto que se le llama la responsabilidad social, y esa responsabilidad social no es solamente con clientes, proveedores, gobierno, la sociedad al exterior, también tienes una responsabilidad con tu gente y con la gente que labora en tu empresa. Entonces, hoy en día algunas organizaciones están empezando a distribuir o asignar algunos tiempos que está obviamente dentro de esa jornada laboral. A lo mejor generalmente luego son los viernes, o si trabajas de lunes a sábado, pues lo hacen los sábados. Ahí ya va dependiendo cómo lo programes, pero haces actividades grupales, ¿no? Donde pues vas haciendo desde algunas sesiones donde se sientan las personas de algunas áreas, empiezan a lo mejor a ver alguna cuestión de problemas y solución de problemas en mismo metodologías de equipo, ¿no? Los famosos team buildings, que incluso por aquí lo hemos comentado en otros programas de IPSE Digital, entre otras cuestiones, que precisamente busque integrar más a los colaboradores. Hace rato yo comentaba que hay personas que en un año pasan más horas de su vida en la empresa que en su casa, ¿no? Entonces las empresas, de alguna manera, que saben que tienen a la gente trabajando mucho tiempo con ellos, tratan de hacer esa segunda familia, y para lograr esa segunda familia, pues precisamente tienen que incentivar estas relaciones personales. Entonces, ¿cómo ves esta parte, Inge? Mucha razón. Yo recuerdo también anteriormente en uno de mis empleos, cuando estaba iniciando en toda esta parte de la calidad, me acuerdo que nuestro jefe, que otra vez salió todos, cada viernes nos decía, vamos a salirnos todos juntos y desayunamos juntos, y sí, eso era una convivencia bonita. Yo ya sabía que los viernes íbamos sí trabajar, porque trabajábamos sin G, así que, pero también era bonito esta convivencia, o mencionas ya algo más formal, salir en diferentes, para, digamos, plantar árboles, actividades en equipo donde realmente conozcas ya a la persona que estás trabajando, porque a veces estás trabajando en un entorno que ni siquiera sabes quién es la persona que tienes al ladito, ni siquiera la conoces, y este tipo de actividades de equipo también fomenta más, como mencionas, que estén más contentos y desarrollen sus lazos personales. Eso es lo que también busca esta.
Así es, Inge, y ahorita, por ejemplo, que comentabas eso de plantar abuelitos, es algo que, por ejemplo, MetLife hace muy seguido, y por ahí incluso luego nos comparten esas actividades grupales que precisamente se llevan las empresas. Bimbo también hace mucho eso con su personal, de esa parte de responsabilidad social, pero al mismo tiempo manteniendo la dinámica grupal, ¿no? Siguiente ejemplo, el desarrollo profesional. Pareciera como que poco relevante, o a lo mejor algo que a veces se consideraría parte ya de lo que es tu trabajo, pero paradójicamente no, en muchas empresas no existe como tal un plan de desarrollo, es decir, una carrera o un plan de carrera, que también es como le llaman en las áreas administrativas, ¿no? De repente la gente de recursos humanos tiene las vacantes, tiene los puestos, ahí está el organigrama, etcétera, pero contratan a alguien, y ese alguien que fue contratado para ejercer un puesto no tiene una proyección al futuro de hasta dónde podría llegar, ¿no? Si hoy en día entré como un comprador, no sé, en 5 años hasta dónde puedo aspirar, a lo mejor a una gerencia de compras, a una dirección, a lo mejor ni existe, ¿no? Si hoy en día entramos incluso como becarios, que eso pasa, como decías, mucho con los millennials, ¿no? Entras como becario, por ejemplo, ¿cuál es tu prospección? ¿Ser nada más de repente un analista, un coordinador y hasta ahí? O sea, no hay más proyección en esos puestos. Si entras precisamente también como un supervisor, como un administrador, ¿hasta dónde puedes llegar y en cuánto tiempo? A veces ese es el problema con las áreas de recursos humanos, no está definido ese plan de carrera, entonces no sabes realmente cuál es la proyección que puedes tener, y van pasando los años. Hay personas como algunos que comentaste, ¿no? Los baby boomers o algunos otros que de alguna manera ya ya están más grandes de los 35 años y no crecen, o sea, llevan trabajando 3, 4 años en la empresa y siguen en el mismo nivel, ¿no? Entonces no hay ese crecimiento, y pareciera que esto no deberíamos de mencionarlo aquí, porque debería de estar por default en todas las organizaciones ese desarrollo, pero pues paradójicamente no hay plan de carrera. Entonces empieza realmente a prospectar, a proyectar hasta dónde pueden llegar cada uno de los puestos, y también notifícaselo a tu gente, ¿no? Dile, mira, hoy puedes entrar en este nivel en base a tus resultados, a tus evaluaciones, en 2, 3 años puedes llegar aquí, y a lo mejor en 4 años llegas hasta acá, y muéstrale ese plan de carrera, ¿no? Porque obviamente ahí las personas también se pueden entusiasmar por aspirar a esos niveles. Así es, en sí conozco casos contrarios. Hay profesionistas que se han salido de empresas porque no ven que hay un desarrollo profesional, que no ven hacia dónde va la visión de su propio puesto, ¿no? De su propio plan de carrera, como dices. Y esto yo siento que es un gran salario emocional para muchos profesionistas. En sí, yo conozco muchos colegas y amigos, otra vez por mencionarlos, pero realmente qué es lo que están buscando, y es por lo que están rotando de empresa a empresa, porque no encuentran una empresa que les muestre un desarrollo profesional. Y yo les voy a dar un consejo: si en la empresa en donde están no encuentran un desarrollo profesional, no se queden allí, por favor, traten de buscar otra donde sí les muestre esta parte, porque es muy importante también para uno poder crecer profesionalmente. Así es, Inge. Y pues yo les diría a los ipsenautas de recursos humanos, desarrollen esos planes de carreras, hablen con sus gentes, con los dueños de las empresas. En las pymes, por ejemplo, también es muy común que en una pyme, que es la pequeña y mediana empresa, no existan planes de carrera, y por ahí ya lo comenté en algún otro programa, las pymes son prácticamente el 95% de las empresas en México, ¿no? Entonces, que no tengas plan de carrera en tu organización, siendo empresas de 10, de 20, 30 empleados, pues, o sea, ¿qué les estás ofreciendo, no? El siguiente, que ya también lo hemos comentado en diversas emisiones, esto de la vida sana, ¿no? Hoy en día también algunas empresas empiezan a ofrecer diversas estrategias que tienen que ver con la cuestión saludable. Empiezan, por ejemplo, desde ver una cuestión de un gimnasio, adquirir membresías con algunos gimnasios que estén cercanos a las instalaciones de la empresa. A lo mejor al interior de la empresa hacen algunos espacios de áreas recreativas con mesas de juego, ¿no? Alguna mesita de ping pong, algo
que la gente se pueda distraer un momento de ese estrés, ¿no? Poner algunas bicicletas, en algunas organizaciones incluso te dan como que bicicletas para que puedas dejar en algunas estaciones, muy parecido al tipo Ecobici aquí en Ciudad de México, pero obviamente ya de parte de una empresa. Hay organizaciones que ofrecen servicios de fisioterapia de manera recurrente cuando son puestos donde tienes que estar muchas horas sentado, ¿no? Entonces, pues ahí ya es como que para ir activando un poquito el cuerpo. Hay organizaciones que ven en los comedores al interior, ¿no? Para dar también comida saludable a su gente, que no salgan a comer cualquier cosa allá afuera, y que hoy sabemos que en la parte de obesidad, pues México es tristemente el número 1 en gorditos, y en la parte laboral, pues tiene mucho que ver que precisamente no hay ese servicio de comedor, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos interesantes, pero también hoy en día se empieza a tocar mucho este tema de la vida saludable que le puedas ofrecer a tus trabajadores en esas jornadas de trabajo. Ya en un programa anterior, Inge, como mencionaste, de IPSE Digital, hablamos precisamente de la nutrición, actividad física y productividad con la licenciada Viridiana, donde nos mostraba precisamente lo que son los beneficios de la nutrición, una vida saludable, actividad física con la productividad, como es de lo que ahorita estamos hablando, Inge. Así que es primordial, una vida sana es una buena calidad de vida. Así es, Inge. Entonces, pues me voy a ir pasando a unos tips que voy a compartir con todos nuestros ipsenautas sobre cómo implementar este salario emocional, ¿no? Entonces, uno de estos tips, precisamente el primero es, empieza a evaluar, empieza a hacer diagnóstico, por así llamar, de tus posibilidades de salario emocional. Algo que ya también lo estuvimos comentando de alguna manera es, diagnostícalo. Aquí tiene que ver mucho con empezar a hacer un diagnóstico al interior de tu empresa, a preguntarle incluso a tu gente, ¿no? Oye, ¿existe o no algún tipo de salario emocional? Si no existe, ¿qué consideras que pueda hacer falta? Y eso va muy ligado precisamente con el tip número 2. Escucha precisamente a los beneficiados de este salario emocional, ¿no? Empieza a hacer estos sondeos, estas encuestas, empieza precisamente también a obtener una retroalimentación de la gente, que las mismas personas incluso te puedan dar ideas de cómo ellos se podrían estimular. A veces puede haber ideas con cuestiones muy sencillas, desde poner simplemente un área de cafetería hasta cuestiones a lo mejor que sí puedan requerir un poquito de más presupuesto, ¿no? El tercer tip es, empieza a construir un plan de acción para implementar este salario emocional. Es decir, no basta nada más con diagnosticar y en esa etapa de diagnóstico escuchar a tus empleados, a tus colaboradores. Ahora, ya que reuniste toda esa información, empieza a hacer ese plan de acción, un programa de trabajo o un plan de trabajo donde aterrices qué es lo que vas a ir implementando precisamente en tu empresa, ¿no? Por dónde vamos a empezar, como esa etapa 1, la etapa 2, etcétera, hasta que precisamente llegues a esa implementación de todas estas estrategias que vas a utilizar. Y tu último tip que te podemos dar, empieza a evaluar los resultados de ese plan de acción, ¿no? Si por ejemplo en tu empresa no se tenía nada, lo diagnosticaste, escuchaste a tu gente, empezaste a implementar estas estrategias, tienes que también medir qué tan efectivas han sido, y para eso tienes que hacer un periodo de evaluación donde también a través de indicadores o encuestas, algunos formatos, no lo sé, vas precisamente obteniendo ese tipo de resultados, y obviamente como un ciclo de mejora continua vas ajustando sobre lo que se tenga que mejorar y vas fortaleciendo lo que te va, digamos, funcionando de manera adecuada. Entonces, pues aquí también traemos otras ventajas que ahorita la Inge pues nos va a compartir, ¿no? Ventajas precisamente en salario emocional que pues bueno, ya de alguna manera nos compartiste al inicio, que también con todo lo que hemos estado hablando en el programa también lo hemos estado mencionando. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Pues podemos decir que en sí, como se dan cuenta, todo es ventaja. Lo que es el salario emocional incrementa un 33% de la productividad personal,
reduce el 66% los días perdidos por ineficiencia y un 51% de absentismo laboral. Y pues entre otras todavía más ventajas, para que si no están convencidos en crear esta parte de salario emocional, pues aumenta la productividad laboral, desde lo que se ha hablado en todo el programa, incremento de los índices de eficiencia y eficacia, reduce el absentismo, lo que acabo de mencionar, laboral, y claro, por lo tanto también disminuye la rotación de personal, reduce costos asociados, mejora la imagen y reputación de tu empresa, que esto también es muy importante, ¿no? Después de todos, quiero trabajar en Liverpool, quiero trabajar en empresas donde los mismos empiezan a crear, ¿no? Comunicación, decir, es que yo trabajo aquí, me va aquí, y aparte me dan esto, me dan aquello, y te van contando su salario emocional, y por lo tanto tú dices, ay, pues yo quiero trabajar ahí, ¿no? Favorece la salud mental y la física del trabajador, como es de lo que hemos estado hablando, y fomenta la motivación y el sentimiento de pertenencia. Así que, ¿qué más ventajas tiene? Todavía hay más, ¿eh? Pero estas son algunas de las que les mencionamos. Así es, Inge. Y pues bueno, también traemos aquí como recomendación de literatura, ¿no? Que a veces también, muchas veces hemos encontrado a nuestros ipsenautas, oiga, ¿y dónde puedo yo tener más referencias, más tips, más ideas? Pues aquí les traemos un libro que se llama 50 formas de enamorar a los empleados, ¿no? Un libro que, como tal su nombre lo indica, son 50 estrategias diferentes que se han pensado, de hecho aquí en la editorial así se llama, Bien Pensado, donde a nivel de diversas empresas, pues estuvieron haciendo una recopilación, ¿no? De diversas estrategias o alternativas en las que tú puedes enamorar a tus empleados, porque al final del día es eso, y por eso lo menciono mucho. ¿Qué estás haciendo hoy en tu organización para enamorar a tus empleados? Al final tienes un contacto en el día a día, una interacción de muchísimas horas, semanas, meses, años con las personas en tu empresa, y no es suficiente nada más pagarles el sueldo y hasta ahí. Tienes que buscar algo más, y en ese algo más es donde tienes que ver si en verdad te diferencias por enamorar a tu gente o simplemente eres uno más del montón que da lo mismo que todos, ¿no? Un sueldo y hasta ahí, ¿no? Entonces, chéquense ese libro. Este libro, por ejemplo, aquí en Ipsen nosotros lo compartimos mucho en nuestros cursos, principalmente en el curso de Lean Manufacturing, la filosofía Kaizen, que también tiene que ver con ese cambio de mentalidad, pero también en algunos otros temas, y es sin duda un libro muy, muy interesante. Y bueno, Inge, ligado mucho a esta parte, quiero terminar el programa con algo que aquí en México al final del día también es certificable. Muchas veces se pensaría que esto de la parte de salario emocional, pues nada más se queda como en estrategias o recomendaciones o formas o alternativas de cómo buscar mejores condiciones de trabajo. No, no se queda hasta ahí. Existe algo que se llama una certificación por el Great Place to Work, que es un organismo que a nivel mundial existe en diversos países. Aquí en México lleva más de 30 años haciendo siempre el listado de las mejores empresas para trabajar en México, que precisamente esas mejores empresas para trabajar en México, pues es porque aplican de una u otra manera un salario emocional, o sea, no es nada más por temas económicos, sino muchas de ellas, créanmelo, es por ese salario emocional, por esas prestaciones, por esos servicios, esas ventajas competitivas, y hay que decirlo así, que muchas veces en otras empresas no se dan, y es por eso que cuando una persona entra a trabajar a este tipo de empresas, dices, pues me voy a tener que poner la camiseta y me voy a tener que alinear a los objetivos, metas, indicadores, procedimientos, políticas, etcétera, porque no voy a encontrar en ningún otro lado lo que me dan aquí. Y eso es lo que a veces no se entiende en la gente de recursos humanos o en los dueños de empresas pymes, ¿no? Ay, ¿cómo voy a invertir en el trabajador? Si es un trabajador, o sea, él tiene que venir aquí a producir, no, lo tienes que enamorar porque precisamente se va a ir. Si tú generaras mejores condiciones laborales, ahí tienes de alguna manera un gancho, tienes una forma de retenerlo, ¿no? Pero si tú no le ofreces nada más, pues él se va. En estas empresas es todo lo contrario, como si le invierten a los trabajadores tienen claro que esto no lo van a encontrar en cualquier esquina de su casa, ¿no? Entonces, por eso está siempre este ranking. Es un estudio que todos los años se hace junto con la revista Fortune de precisamente diagnosticar, indagar, se hacen encuestas, etcétera,
con más de 6,000 organizaciones, con más de 10 millones de personas, entre muchos aspectos que consideran en estas variables, y se obtiene esta certificación. Imagínate que tú dijeras en tu empresa que es una de las mejores para trabajar en México, que es un great place to work, ¿no? Y precisamente vamos a mostrarles el ranking de cuáles son las mejores empresas para trabajar en México 2020, que tiene que ver mucho con esto del salario emocional. Y bueno, de entrada, esto del ranking se clasifica en categorías, 5 categorías diferentes. Aquí lo podemos ver en pantalla, de 20 a 50 colaboradores, es un tamaño de empresas, y hay un ranking. De 50 a 500 colaboradores es otra clasificación, y hay un ranking. De 500 hasta 5,000 colaboradores es otra categoría, y hay un ranking. Y aquellas empresas que tengan más de 5,000 empleados, pues es la categoría más grande precisamente, y ya hay otro ranking. Y precisamente, y ya antes de que empecemos a ver cuáles son como que las mejores empresas para trabajar en estos rankings, hoy en este año 2020, y teniendo pues poco de ser publicado, la mejor empresa para trabajar en México de este año, Inge, ahí como las fanfarrias y las felicitaciones, y lo podemos ver en pantalla, si es que se alcanza a apreciar gente de amarillo, vestida de amarillo, y ojo, no es Televisa, es DHL, ¿no? La mensajería DHL este año acaba de ser la mejor empresa para trabajar en México por todas sus condiciones. Ganaron su premio, se hizo todo el magno evento, ahí medio podemos ver un poquito la imagen, ¿no? De cómo están recibiendo el galardón, y créanmelo, esto representa un compromiso importantísimo para estas empresas que participan en este tipo de certificaciones, ¿no? Quiero yo estar porque es parte de esta imagen que nosotros pues damos, ¿no? Digo, al final lo voy a retomar porque les quiero compartir el listado de cada categoría de las mejores empresas, pero al final de la categoría más grande, ¿no? De la que tiene más de 5,000 colaboradores, DHL es la que se ha llevado el galardón. Igen, ¿cómo lo ves? Pues un aplauso a DHL, que en realidad está poniendo atención en sus empleados. Una de las partes que mencioné al inicio, luego de falta algunas empresas, y otras, las que están ahorita creciendo, son las que están prestando atención realmente a todos los que colaboran en su empresa. Así es, Inge, y entonces, pues bueno, ya nada más para nuestros ipsenautas, ¿no? A ver si alguno de los ipsenautas que nos está viendo, pues dice, a ver, yo estoy trabajando en alguna de estas empresas, y si no, pues bueno, vamos a ir ubicando. Al final, hay muchas que no son a lo mejor tan conocidas, más que en sus nichos, y ya hay otras que quizás sí las conocen un poquito más. Empezamos rápidamente con las que van de 20 a 50 colaboradores. Solamente voy a mostrar el top 3, ¿no? Las 3 mejores de cada categoría. En el caso de 20 a 50, pues es Blue Box Ventures de servicios profesionales, Cronos y Striker, ¿no? Una es de tecnologías de información y la otra tiene que ver con cuidados de la salud. En la parte de 50 a 500 colaboradores nacionales, tiene que estar Financiera Trinitas, es la número 1, está después Outsourcing y Lazos, ¿no? Servicios profesionales, y la última como una ONG. Y lo que está también como 50 a 500 colaboradores, pero multinacionales, vemos a Natura México, que es de retail, Integon, servicios financieros, y Mercado Libre. Mercado Libre México aparece en este top 3 de 50 a 500 colaboradores. En la de 500 a 5,000 vemos a las de informática, Cisco, la número 1, Microsoft, número 2, y American Express, la número 3. Y bueno, en la parte de 5,000 ya comentábamos DHL como la mejor, seguido de Gentera, mejor conocido como Banco Compartamos, que también Gentera tradicionalmente durante muchos años ha estado en ese top 3, y el Infonavit me llamó mucho la atención, y qué bueno que una institución de gobierno aparezca en este top de las mejores empresas para trabajar en México, ¿no? Y bueno, Inge, como ya tenemos el tiempo muy limitado, pues nada más quiero hacer la invitación a todos nuestros ipsenautas, que ya tenemos nuestros próximos cursos en línea, ¿no? Que ya están programados para este fin de semana. ISO 14001, la norma de gestión ambiental, y el próximo martes, si no me equivoco, iniciamos con la ISO 45001, que es el sistema precisamente de salud y seguridad ocupacional. Digo, a lo mejor no lo consideramos tal cual un salario emocional, pero
pero también la ISO 45000. Si de alguna manera no tienes condiciones laborales seguras, pues también te afecta en un salario emocional, ¿no? Porque qué tipo de condiciones le estás brindando a tu trabajador. Entonces, recuerden que ya están las inscripciones abiertas, quedan pocos días para que se puedan, ahora sí que integrar a los grupos, Inge. Así es, y yo sí lo considero como un salario emocional, porque hay muchas personas donde no se sienten seguras y no sienten que su empresa, por ejemplo, si digo, estoy en una empresa de ISO 45000 o por lo menos no certificada, bueno, que ya lleva esta norma, pues se siente seguro. Y aparte el otro curso que también los invitamos, que para mí en realidad es una norma muy bonita, porque es el cuidado del medio ambiente y toda esta parte ambiental, que la ISO 14001-2015. Esperemos que también tomen en cuenta para que sepan más de estas dos normas, así que los invitamos y hagan felices a sus empleados y ustedes también sean felices. Lo importante de todo este tema que mencionamos es por esta parte de una mejor calidad de vida, una mejor estabilidad, estar contentos y felices donde estemos trabajando. Así que bueno, como ya nos tenemos que ir, ya nos están diciendo que ya, entonces esperamos que nos vean el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí por Vive Radio y por aquí en Rocío Ipso, ¿verdad, Inge? Y pues yo ya me despido. Así es, Inge, pues yo igual nada más concluyendo muy rápido, agradecer a todos nuestros ipsenautas, déjenos sus comentarios, posteriormente vean el video en YouTube, también dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y pues incluso nos pueden compartir qué estrategias de salario emocional están llevando en sus empresas. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos próximo jueves, 11 de la mañana, aquí por Vive Radio. Potenciamos tus ideas y tu profesión. Nos vemos, adiós, que estén muy bien todos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.